Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Fernando, Mauricio, doctor Álvaro. Desde sus casas, pues espero que me alcancen a escuchar, que tengamos en esta media hora, 40 minutos pues, de presentación, la conectividad permanente. Bueno, ¿me escuchan bien? Por favor, levanten la mano a ver quienes alcancen ahí, o Mauricio, si alcanza a percibir que estamos con buena comunicación. Estamos bien, Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, antes de comenzar con la presentación de estas figuras, de este tema de distribución de las floraciones en las estaciones experimentales, quisiera contarles que pues esta actividad fue liderada inicialmente por el doctor Jaime Arcila, de la disciplina de fisiología. Tuvo una investigación muy relevante, el FIS 0523, en el cual cuantificó la floración, el cuajamiento y el crecimiento de los frutos en las 17 localidades que en ese entonces había o existían como estaciones experimentales. Luego, desde la disciplina de fitotecnia, a partir del año 2000, continuó liderando este monitoreo de las floraciones en las estaciones experimentales que quedaban. Y pues hoy presento a ustedes la experiencia en estos 10 últimos años con base en esta información registrada en las estaciones experimentales, que ha sido de gran relevancia. Bueno, quiero hacer un especial reconocimiento al equipo de trabajo, pues en este caso los coordinadores de la disciplina de experimentación y las estaciones experimentales, quienes a través de ellos pues reunimos información cada mes desde esa época y tenemos pues aquí la fortuna de poder implementar toda esta información en términos prácticos para el manejo de los sistemas de producción. Vamos a ver entonces en esta mañana, entre los temas, pues vamos a ver un poco sobre las etapas fenológicas de la floración del café, vamos a hablar un poco sobre floración y producción, metodologías que hemos utilizado para el registro de floraciones a partir de estas que nacieron desde el año 2005. Clima y floraciones, cómo tienen relación el clima con las floraciones en las estaciones experimentales. Vamos a ver un poco sobre aplicaciones prácticas de los registros de floración y algunas proyecciones sobre el tema. Vamos a conocer entonces un poco sobre esas etapas fenológicas de la floración. Entonces, ¿qué ocurre con la floración? Si miramos desde la planta en el tallo, pues encontramos nudos, nudos que contienen yemas que dan origen al crecimiento en altura de la planta, yemas apicales, nudos en los que se desarrollan yemas que dan origen a hojas y dan origen a ramas primarias, y a otras yemas que pueden incluso dar origen a flores en el tallo y llaman o se denominan flores caulinares. En la rama encontramos nudos que también pues dan origen al crecimiento lateral de la planta, crecimiento también de hojas, y en las axilas de esas hojas encontramos yemas que dan origen a ramas secundarias o ramas terciarias y yemas que dan origen a inflorescencias. Esas inflorescencias, ¿cómo las podemos caracterizar? Están agrupadas en 4 yemas aproximadamente por cada axila, y en cada yema puede haber un potencial de formación de 4 botones florales, es decir, que en este nudo, cada nudo, hay un potencial hasta de 32 botones florales a formarse. Cuando nos detenemos a observar las etapas fenológicas del desarrollo de la floración, pues tenemos entonces unas etapas que son poco visibles para el ojo humano. Entonces, en este caso, la inducción y la iniciación ocurren y pasan casi imperceptibles para el ser humano. En la siguiente etapa de diferenciación, las yemas se hacen un poco más visibles. Aquí esas yemas se sobreponen a las estípulas
y forman una especie de mucílago de color castaño. Ya en la siguiente etapa, en inflorescencias multiflorales, vemos que estos botones están agrupados, están todavía juntos y todavía no se separan. Ya en la siguiente, en la latencia, ya vemos esos botones en cada una de las yemas, un poco más separados, y han transcurrido aproximadamente entre 3 y 5 meses durante todas estas etapas. Cuando llegamos a la etapa de preantesis, con base pues en estas escalas BBSH, entramos entonces a identificar que estos botones se hacen un poco más grandes, alcanzan unas entre 12 y 18 milímetros, una longitud de botones, y son blanco-verdosos. Es importante entonces pues reconocer cada una de estas etapas fenológicas para poder entender un poco el mecanismo que nos podría permitir evaluar o registrar estas floraciones. Para la etapa de antesis, según esta escala, entonces tenemos diferentes eventos en los que podemos incluso caracterizar si el desarrollo de estas floraciones si va por buen camino o se presentan algunas anomalías. Esto es importante porque pues, está íntimamente relacionado con los porcentajes de cuajamiento. Entonces, en cuanto a problemas que se pueden presentar en las floraciones, podemos identificar flores atrofiadas, flores estrella donde sus órganos sexuales y la mayoría de órganos pues no se desarrollan bien y forman al abrir una forma como de flor, de estrella. O puede ocurrir también secamiento de flores asociado a diferentes factores, entre ellos pues hay factores de clima, hay factores nutricionales, hay factores genéticos y que pueden ocasionar este tipo de disturbios. El golpe de sol asociado pues principalmente incremento en el brillo solar, altas temperaturas, podemos encontrar este disturbio de retrogresión en donde las yemas no diferenciaron flores, sino que al contrario diferencian ramas secundarias o terciarias. Entonces hay una gran proliferación de estas ramas, es decir, todo lo que estaba preparándose para producción, pues ya no va a ser productivo. En cuanto a deficiencia de flores, existen condiciones también ambientales que pueden provocar esa deficiencia de flores o floraciones continuas y sobre todo hablamos de este fenómeno en condiciones de extrema altitud. Puede ocurrir caída de flores, puede ocurrir también un tema de algunos árboles que no son productivos, no florecen ellos. Esto lo podemos identificar incluso desde la etapa de almácigo. Hay una condición que la denominamos árboles macho, entonces no florecen. Y en este caso, donde encontramos que hay un desarrollo de los estambres que se parece o incrementa el número de pétalos en la flor. Entonces, todos esos disturbios pueden ocasionar pérdida de la floración y afectar la distribución de las producciones tal pues, como las podemos entender a través de los registros. Ahora miremos un poco entonces acerca de la floración y su relación con la producción. En el ciclo del cultivo identificamos unos periodos en los que el crecimiento vegetativo es la principal función de la planta y ya a partir del segundo año hay un crecimiento vegetativo simultáneo con el crecimiento reproductivo, es decir, encontramos la ocurrencia de eventos de floración y la ocurrencia de desarrollo de frutos de cosecha a la vez. Entonces, en ramas que están con diferentes etapas de desarrollo del fruto, también podemos encontrar diferentes etapas de desarrollo de la floración. Esto pues se mantiene durante todo el ciclo y hablamos de, pues, como es un cultivo perenne, vamos a tener este comportamiento simultáneo. En cuanto a patrones de distribución de la floración en Colombia, estos patrones se caracterizan, pues, tenemos unas regiones en las que, por ejemplo, para la zona sur, la floración ocurre en mayor proporción en los meses de septiembre y octubre, con un 90% de la floración que responde por la cosecha del primer semestre. Si nos desplazamos un poco más
en latitud, de 4 a 5 grados de latitud norte. Aquí hay un poco más de repartición de esas floraciones, entonces floraciones en febrero, marzo representan el 60% de las floraciones y entre agosto y septiembre el 40%. Un poco más en latitud, de 5 a 8 grados, encontramos una distribución del 75% de la floración en el primer semestre y un 25% en el segundo. Y pues en el caso de las floraciones que ocurren en la zona norte del país, tenemos la habilidad, digamos, de estas plantas y el comportamiento de producir o generar floraciones más abundantes, más concentradas entre los meses de marzo y abril con un 90% aproximadamente. Hay otras condiciones en las que las plantaciones por encima de altitudes de 1700 pues tienen unos patrones un poco más indefinidos de la floración y de la cosecha. Esta tabla pues refuerza un poquito el concepto anterior. Aquí tenemos, con base en la experiencia que hemos adquirido en estos registros a través del tiempo, encontramos para cada una de estas localidades los meses en los que se han registrado los mayores porcentajes de floración. Aquí, por ejemplo, en el Tambo, a pesar de que registramos aquí para este semestre abril como uno de los que presenta en ese semestre la mayor cantidad de floración, pues es una floración no tan significativa como si la es la que se registra entre los meses de septiembre y octubre. Aquí vemos entonces para cada una de las condiciones en cada semestre cómo se registran esos mayores eventos de floración y particularmente pues para la zona norte vemos entonces que se concentran mucho más las floraciones y que solamente ocurren en el primer semestre del año. En cuanto al tiempo que hay desde floración a maduración de frutos, podemos encontrar en las diferentes localidades, de acuerdo a toda esa oferta ambiental, el tema de cambio entre la temperatura, el problema también asociado a déficit hídrico, puede llevar a encontrar estos tiempos desde floración a maduración de frutos máximo. Y para el caso de condiciones donde pues no tenemos tanto problemas asociados a déficit o con temperaturas que están más al margen de lo adecuado para el cultivo, pues va a demorar menos ese desarrollo de frutos. Con la floración y el desarrollo de los frutos hay que tener en cuenta en esas etapas cuáles de ellas se pueden ver afectadas, incluso un tema de déficit hídrico, que es una situación que marca la diferencia para entender cuánto de esa cantidad de flores que fueron registradas pueden llegar a ser cosechadas. Y estas etapas entre los 51 días y 120 días, caracterizada como etapa 2 de desarrollo del fruto, y entre 121 días y 189 días, es donde más impacto tiene ese daño por déficit hídrico para los frutos. Bueno, aquí voy entonces a contar un poco acerca de las metodologías que hemos utilizado para el registro de floraciones, cómo ha sido esa evolución, cómo hemos podido encontrar hoy una metodología un poco más refinada y pues la expectativa también de encontrar mucha mayor practicidad en el registro. En el año 2005, con el liderazgo del doctor Jaime Arcila y la asesoría de la doctora Esther Cecilia Montoya, iniciamos este proyecto sobre estimación de la producción de café con base en los registros de floración. Entonces aquí el objetivo sí era estimar producción, a diferencia de los avances que les muestro hoy, donde el objetivo es mostrar la distribución en proporción de la cosecha más no volumen. Entonces, para que tengamos claridad en ese aspecto. ¿En qué se basó esta metodología? Entonces, implementamos un muestreo por surcos en el que se seleccionaron 380 árboles por cada lote. Teníamos lotes de diferentes edades en los que evaluamos diferentes condiciones también para cosechas de mitaca y de cosecha principal. Y teníamos a la vez un muestreo aleatorio en el que evaluábamos 760 árboles. En cada uno de estos árboles evaluábamos una sola rama, pero contábamos pues todo el número de flores que se representaran en esa rama de mayor floración.
¿Con base en qué periodos hicimos esa distribución de las floraciones? Entonces tomamos las floraciones que ocurrían entre el mes de mayo y octubre y que representan la cosecha del primer semestre, y registrábamos la floración de cosecha del segundo semestre entre noviembre y abril, las floraciones para la cosecha que corresponde al segundo semestre. Esto entendiendo que desde que florece hasta que madura un fruto transcurren aproximadamente 8 meses, y que pues por la localidad, la diferencia de localidades, esto puede variar entre más o menos 15 días esa maduración. El estado en el que se evaluó, se registró esta floración fue el estado de preantesis, como lo vimos al comienzo en las etapas fenológicas de desarrollo de la flor. Una forma práctica de contar esos frutos pues era esta etapa. Si esperábamos a que llegáramos a la antesis, ya se hace complicado, la flor se puede confundir, se puede recontar flores, o podemos incluso pasar a una etapa donde ya no podemos o perdemos la flor, porque la flor ya se cae o se seca. Las expresiones utilizadas en esta investigación para estimar el porcentaje de árboles con flores, este fue una de las condiciones que nos permitió identificar que pues no en todos los eventos de floración se puede determinar o se puede encontrar que todos los árboles florezcan. Entonces hay un porcentaje de árboles que florecen en cada evento. Esto está asociado pues con toda la forma de distribución de las floraciones en cada periodo. También se obtuvo el total de flores. En este caso, incluso lo llevamos a total de flores por lote. Entonces, aquí teníamos el número de flores promedio, el número de ramas con flores, y llevábamos esto a información incluso hasta en lote por el número de plantas que tenían establecidas o la densidad de siembra. Y también, pues, estimábamos el porcentaje de floración en cada uno de los sitios. Ya en el año 2014, pues hicimos en el año 2007, perdón, hicimos un primer acercamiento a una metodología un poco más sencilla con base en los resultados obtenidos en el FIT 1529. Y en este caso, el monitoreo de la floración pues se hizo en las diferentes estaciones experimentales de Cenicafé. Para ello, seleccionamos lotes de segunda o tercera cosecha. Implementamos un muestreo sistemático de 30 árboles. En cada árbol se tomaron 6 ramas y el número de botones florales en paréntesis era el objetivo pues, de contar por cada rama. Estimábamos entonces, determinábamos el porcentaje de floración y cómo era la dinámica entonces de selección de cada una de esas ramas. Entonces tomábamos desde el ápice de cada árbol, contábamos hasta la cruz número 7 y a partir de esa cruz número 7 nos desplazábamos 6 cruces hacia abajo y seleccionábamos una rama por cada cruz. Entonces, ¿cómo era la dinámica aquí? Para poder entender que la planta pues sigue creciendo, entonces nos desplazábamos una cruz por debajo cada 2 meses. Iniciábamos en la cruz 7, 2 meses después arrancábamos en la cruz número 8 para seleccionar la misma cantidad de ramas, 6 ramas, y así completábamos el semestre desplazándonos hacia la cruz 9. Entonces era una dinámica de crecimiento para poder tener el registro de floraciones de esa forma. Ya en el 2014 se pudo validar la metodología por surcos para la evaluación, el registro de floraciones en las estaciones. Entonces, en este caso, a través de esta actividad, la FIT 102021, pudimos entonces seleccionar también lotes de segunda o tercera cosecha en las estaciones experimentales, con el muestreo por surcos, seleccionando entonces reducir esa cantidad de ramas que teníamos inicialmente de 6, la pudimos reducir a 2. Contábamos el número de botones florales, es lo que se cuenta pues actualmente, y determinamos entonces el porcentaje de floración. Entonces, para poder seleccionar esas 2 ramas, seguimos con la dinámica de selección y ya a partir de la cruz número 7, número 9, contada a partir del ápice, seleccionamos la rama 1 y la rama 2, los primeros 2 meses de cada periodo, de cada semestre, y a cada 2 meses entonces nos desplazamos una rama, una cruz hacia abajo para poder tener tiene la mayor cantidad de
flores en cada evento. Este sería como el recorrido, pues a través del método surco, atravesamos los surcos aquí, tomamos el número de plantas dependiendo del tamaño del lote, el número de árboles del lote y el número de surcos. Tomamos lotes con edades entre 2 y 4 años y como siempre, pues aquí evaluamos la etapa de floración en preantesis. Estas evaluaciones o monitoreos se hacen de manera semanal y tenemos al final un total de botones florales que llevamos de manera decadal, de manera mensual, de manera semestral para poder tener la distribución de la cosecha proyectada a partir de los eventos de floración. Con esta metodología se pudo elaborar este avance técnico, el avance técnico 455, cómo registrar floraciones en cafetales. Aquí resume la metodología de registro y pues se hace un poco énfasis en cómo podríamos llevar un poco más detalle de la floración y la distribución de las cosechas en los predios cafeteros. El clima tiene una relación directa con las floraciones, entonces hay que conocer un poco acerca de esa dinámica que ha tenido el clima durante estos 10 últimos años y cómo ha influido sobre el desarrollo de las floraciones. Miremos un poco, tenemos regiones donde se concentra solo periodo seco, pero tenemos entonces zonas donde ocurren 2 periodos lluviosos y pues algunos periodos secos que también influyen sobre la repartición de las cosechas. Es decir, en estas localidades es donde habitualmente encontramos 2 cosechas al año. En estas localidades, como las de zona sur o las de zona norte, es donde generalmente encontramos una cosecha más concentrada en el año. Bueno, aquí tenemos entonces en estas figuras que voy a mostrar a continuación, en línea azul de la gráfica, mostramos la lluvia efectiva y en línea vino tinto la evapotranspiración. Identificamos estas décadas con déficit hídrico, en este caso para la estación Manuel Mejía en el Tambo Cauca, y mostramos entonces el efecto de esta secuencia de periodos o de décadas con déficit hídrico, cómo impactaron sobre floraciones que fueron registradas luego de que ocurrieron las primeras lluvias. Entonces aquí tenemos incluso una secuencia de 7 décadas con déficit hídrico que habilitaron la floración de un 58% en septiembre de 2014. En otras localidades, como el caso de Naranjal, pues no ocurren esos periodos tan largos de déficit hídrico, pero en este caso, por ejemplo, para el caso de la floración de marzo de 2010, fue suficiente que ocurrieran 2 periodos, 2 décadas de déficit hídrico para que se promovieran, pues esto ocurrió en la primera y segunda década del mes de febrero, para que ocurrieran floraciones en el mes de marzo, con una magnitud de un 23% en ese momento. Este es el mismo Naranjal en otro año, donde también pues con solo 2 décadas de déficit hídrico se pudo registrar un 53% de la floración correspondiente a ese año en febrero de 2016. Para este caso, incluso en el mismo Naranjal, solo con una década de déficit hídrico en la tercera década de enero, se promovió una floración del 27% en dicho mes. En la zona norte del país, pues allá ocurren periodos de déficit hídrico también prolongados y esto ocasiona pues que en el momento en que pasa ese evento seco y comienzan las primeras lluvias, se promueven las primeras floraciones. En este caso, en el año 2009, para Pueblo Bello, el 99% de la floración se registró en este mes, a ocurrencia, pues, o como ocurrencia de este periodo después de haber pasado estas décadas secas. Para Pueblo Bello, en esa misma, bueno, en el caso del año 2015, encontramos ya
dos eventos secuentes, en este caso febrero y marzo, también a raíz de estos periodos de déficit hídrico ocurridos en los meses de enero y febrero. Ahora vamos entonces a entrar en detalle de lo que ha ocurrido con las floraciones desde el año 2007 al año 2019. En el título del seminario yo decía, pues, en los últimos 10 años, pero pues encontré que era posible ya presentar información incluso de 11, 12 años para que pues tengamos presente cómo ha sido la dinámica. Entonces aquí en cada una de estas figuras muestro para cada una de las localidades el porcentaje de floración mes a mes, lo que ha ocurrido a través de estos periodos desde 2007 a 2019. Y si nos concentramos en este periodo de mayo hasta octubre, encontramos que para la localidad del Tambo, la mayor concentración, las mayores magnitudes de floración están en este periodo. Pues en septiembre, aquí se caracteriza por ser uno de los meses en los que mayores eventos, mayores magnitudes, máximas floraciones se han registrado en todo este tiempo. Lo que coincide con las floraciones que responden por la cosecha principal en primer semestre. Ya en la localidad de Paraguaycito, miren, aquí, ¿qué podemos entender? Hay una distribución, es mucho más dispersa la floración, se distribuye en los 2 semestres, entonces aquí es mucho más distribuida esa floración, aunque se presentan algunos eventos destacados en primer semestre con relación a la producción del año. Entonces aquí podemos entender que esta cantidad de eventos y las magnitudes pueden corresponder a una mayor proporción de la cosecha en el segundo semestre. En la Catalina, indudablemente, aquí vienen una serie de estaciones donde la mayor concentración de floraciones ocurre en el periodo noviembre-abril. Y aquí tenemos máximos eventos registrados, por ejemplo, en el mes de febrero. En Líbano, como lo decíamos hace un momento, para la localidad de Paraguaycito también hay una distribución de esas floraciones en los 2 semestres, lo que puede dar origen también a una partición de las cosechas de primero y segundo semestre. Naranjal se caracteriza por tener las principales floraciones en el primer semestre del año, igual que ocurre con el Rosario en Antioquia y Santander en San Antonio, en Santander, y en Pueblo Bello, que esta sí es la joya de la corona. Aquí tenemos la mayor concentración de floraciones en estos meses y lo que dan origen a una mayor concentración en una sola cosecha anual. Con base en esos registros de floraciones, tenemos aquí estos patrones de cosecha anual que nos puede determinar, pues esta es la proyección de cosechas para cada una de estas localidades, en donde identificamos que un 78% de la cosecha para la localidad del Tambo se recolecta en el primer semestre del año. En Pueblo Bello toda la cosecha se recolecta en el segundo semestre y estas otras localidades tienen la distribución en mayor proporción de la cosecha del segundo semestre. Para el caso del Líbano tenemos el 50% de la cosecha en primer semestre y el otro 50% en el segundo. Aquí tenemos la Catalina Rosario, que es 71%, 75% de cosecha en el segundo semestre. La distribución de las floraciones según los escenarios del clima. A ver, entonces, ¿el clima cómo influye en ese comportamiento de las floraciones? Vamos a ver aquí entonces 3 localidades, Naranjal, El Tambo y Pueblo Bello, cómo tuvieron ese comportamiento de floraciones en periodos niña, neutro, niño. Entonces, en esta figura vemos en las barras verdes la precipitación, en la barra vino tinto tenemos la temperatura ocurrida en estos periodos de mayo de 2011 hasta abril de 2012, un periodo que fue determinado como periodo niña. ¿Y qué ocurre entonces aquí para este caso? En el caso de Naranjal, pues estos escenarios hacen mucho más dispersas las floraciones.
A pesar de que aquí ocurrió una de gran magnitud, en general, esta dispersión ocurre en las floraciones con eventos o con escenarios niña. Lo mismo se puede apreciar para esta misma localidad en cuanto a la distribución de las floraciones en periodos neutros. Entonces, hay una mayor dispersión de esas floraciones en el tiempo. Lo contrario ocurre cuando se presenta el fenómeno del niño. Entonces, aquí sí encontramos una mayor concentración de la floración en esos periodos que son precedidos por déficit hídrico y que pues aumentan la probabilidad de que las floraciones se concentren en floraciones de mayor magnitud. Vamos a mirar entonces el caso de Pueblo Bello. En Pueblo Bello, para eventos o periodos niña, puede tener en este caso como bondad que pues, las lluvias activan en parte una mayor proporción de las floraciones y que el desarrollo del fruto a través de sus etapas pues es un mejor desarrollo, no tiene tanto problema por variamiento. En el caso de años neutros, pues este número de floraciones puede incluso aumentarse a 2 o 3 floraciones. Y en el caso de niños, pues aquí el problema no es tanto la distribución de la floración, sino lo asociado a las etapas de desarrollo del fruto. En el Tambo Cauca, en fenómenos La Niña, puede ocurrir mayor dispersión de estas floraciones, lo mismo ocurre en periodos neutros, pero para el caso de periodos, en este caso, como el niño, entonces vamos a tener una mayor proporción de floraciones, una mayor magnitud de esas floraciones para el caso de esta localidad. Como aplicaciones prácticas de toda esta información que podemos recolectar a través de estas metodologías, hay que entender pues que no es de manera práctica para el caficultor, a veces es complicado hacer una cuantificación. Entonces vamos a mostrar aquí aplicaciones en las que incluso las evaluaciones se han hecho a partir de calendarios con calificaciones cualitativas. Miramos entonces, parte de estas publicaciones contienen esa aplicación práctica del registro de floraciones. Una es para determinar o conocer con mayor precisión el periodo crítico de ataque de la broca en una finca. Entonces, teniendo en cuenta esos eventos de mayor floración, los más importantes en cada periodo, tenemos como periodos críticos identificados 120 días después de esas floraciones para empezar ese manejo, ese monitoreo pues con mayor rigor sobre qué está ocurriendo con la plaga. Tenemos para el caso de cosecha pues la importancia de estos registros de floración para conocer anticipadamente la distribución de la cosecha, poder entender un poco si se pueden agrupar algunos pases de recolección o se pueden retener algunos de estos, con miras a facilitar la recolección con las nuevas opciones que hoy nos ofrecen acerca del uso de lonas, acerca del uso de la derribadora. Y también entonces para el caso de otros, en este caso las enfermedades que atacan el café, es importante ese registro de floración porque también determinan ese criterio para los periodos críticos de manejo de la enfermedad. Tenemos también aquí el caso de gotera, también es importante el criterio de registro de floraciones para poder iniciar su manejo. Y en cuanto al clima, pues es importante el registro de floraciones porque podemos determinar, bueno, qué daño puede estar ocasionando un periodo en el que, por ejemplo, el déficit hídrico ocasione problemas de llenado en el fruto, pero también nos induce a prepararnos o anticiparnos para la adaptación de los sistemas de producción, conocer un poco en qué condiciones debería estar cada cultivo y facilitar que el desarrollo de las floraciones y la cosecha sea la mejor. Un poco más sobre el detalle de esa aplicación, de cómo aplicamos los registros de floración, en lo que les decía, en el Comité de Caldas se implementó desde hace muchos años pues, el tema de registro de floraciones a través del calendario, en el que se califican
cualitativamente floraciones como muy buenas, regulares o escasas, y en cada una de estas fechas, pues al quedar aquí identificada esa calificación, se proyectan los periodos críticos de ataque de broca y los periodos o épocas de cosecha y beneficio. Esto fue lo que se hizo inicialmente en el departamento de Caldas. Ahora vamos a ver un poco más actualizado el calendario, cómo se obtiene incluso desde la página de Semicafé para el registro y la inclusión de otro dato importante, que no es solamente el periodo crítico de ataque de broca, sino el control de rollo. En este caso, el Comité de Caldas realizaba estas evaluaciones, estos registros de floración a nivel de caficultores, y reunían o agrupaban las floraciones que ocurrían en predios por debajo de 1.300, entre 1.300 y 1.500 metros, y los superiores a 1.500. Tomaban lotes de segunda o tercera cosecha, registraban esta información, la interpretaban, analizaban de forma decadal. A cada uno de estos valores cualitativos les daban rangos o valores cuantitativos para poder determinar esos porcentajes de floración. Y con esto se construyen, o se construían en este caso, recomendaciones para alertas tempranas a nivel de cada, en este caso seccional, municipio, y eran publicadas en las carteleras de los comités. Pareció muy llamativo esto porque pues era lo más práctico que uno podía ver desde los comités, y pues la idea pues de promover o de difundir a todos los comités esta alternativa era muy viable. Este es el calendario con el que hoy contamos de registro de floración y cosecha, y en este, pues como les decía, además de la época para realizar con mayor cuidado la evaluación de broca, encontramos la época de mayor cuidado para las evaluaciones de roya y la proyección de la época para hacer una buena cosecha y beneficio, entre otros. Si nos quedamos un poco en el detalle de planificación de la cosecha y poscosecha con base en la floración, pues podemos inducir que con base en la identificación de esa distribución de la cosecha, en cada periodo determinamos el número de recolectores que se necesitan en ciertas épocas o en ciertos meses. Nos preparamos para la adecuación de instalaciones en esos momentos. Determinamos la necesidad de empaques, lonas, cocos recolectores, equipos de cosecha, transporte. Determinamos la capacidad de beneficios y se ajusta a las proyecciones que hay de distribución de la cosecha, sobre el mantenimiento de equipos y si estamos preparados con el funcionamiento de esos equipos, la capacidad de secado, y pues no debemos olvidar que todo esto conduce también a un manejo de subproductos, un manejo legal de los subproductos que se tienen del beneficio. Como proyecciones, pues serían muchas. Lo que yo resumo aquí, pues básicamente son tres. Continuar con el monitoreo permanente de los eventos de floración en las estaciones experimentales. Para esto, pues solicitamos que la actividad tenga los recursos necesarios durante todo el momento. Ampliar la cobertura de los registros de floración a otras zonas representativas de la caficultura. Esta es una petición. Muchas veces no podemos dar respuesta sobre la distribución de la cosecha en ciertas regiones donde pues no tenemos alcance con las estaciones experimentales. En el futuro, o muy cercano, más bien un futuro muy cercano, explorar el uso de herramientas digitales para el registro de la magnitud de floraciones. O sea, queremos hacer un poco más práctico este registro y que pues desde el servicio de extensión o desde los mismos caficultores puedan tener a la mano una herramienta mucho más versátil para poder registrar esa magnitud de floraciones. Bueno, yo quiero pues aquí agradecer a todos su participación en este seminario. Veo que logramos un número de participantes mayor al del lunes pasado. Muchísimas gracias, y yo creo pues que aquí es la hora ya para poner en consideración las preguntas, dudas que tengan. Raúl, muchas gracias. En este momento tenemos 5 personas interesadas en preguntar, entonces inicialmente Juan Carlos García. Juan Carlos. Aló, Raúl. Señor. Muchas gracias por ese seminario. O sea, además de muy claro, muy didáctico. Quiero hacer una observación y una pregunta.
La observación nace precisamente de las últimas gráficas que mostraste en el que tenías lluvia y temperatura. Sí. En muchos de los casos, esas lluvias no determinan una condición de déficit, pero está actuando la temperatura o los diferenciales térmicos seguramente para que sucedan las floraciones, y en algunas de ellas vimos que las temperaturas eran máximas por la época en la que sucedieron las floraciones. Esa es la observación. Sí, La señor. pregunta es, Correcto. digamos, ¿cómo puedo yo utilizar la información histórica de las floraciones para prever, digamos, la magnitud de mi cosecha? Dice que tanto se me puede repetir que una floración que fue del 53% y en una época en la que seguramente la producción fue muy buena, cuando me suceda ese 53%, yo voy a tener esa opción de esa cosecha buena, teniendo en cuenta los demás factores, sobre todo los del sistema de producción. Bueno, Juan Carlos, yo creo que la respuesta también está en la información que desde la disciplina de agroclimatología se tiene hoy, esa base, pues esa rica base que tenemos de condiciones y pues de balance hídrico que pueden ayudar no solamente con estos registros históricos de floración en las estaciones, sino con toda la base de clima para entender, pues yo no diría de una vez pues aproximarnos a un modelo, no, pero sí tener por lo menos herramientas que nos permitan identificar o proyectar situaciones en las que esa distribución de las poblaciones puede entenderse de mayor o menor magnitud según esas condiciones relevantes ocurridas a través de los periodos históricos. No sé, Juan, si satisface la respuesta a su pregunta o qué más condiciones podría usted visualizar desde su disciplina. Juan. ¿Me escucharon? Juan se desconectó. Bueno, Juan se desconectó. Mauricio. Hugo Mauricio. Raúl, yo Pablo creo que... Benavides, lo escuchamos. Okay. Ahora sí. José Raúl, muchas gracias por el seminario. La información es muy valiosa. Yo quería de pronto hacer como fuerza en algo. Nosotros con la información de floración que tú nos facilitas, podemos hacer la planeación del manejo de la broca 8 meses hacia adelante. Si nosotros miramos hoy ya podemos hacer un esquema de manejo integrado de broca hasta el mes de noviembre. Terminado el mes de abril, ya tendríamos cubierto todo el año, y eso para nosotros, últimamente, esa herramienta la hemos aprovechado cada vez más. La pregunta que te tengo es, ¿cuándo crees tú que podríamos tener acceso directo a la información, quizás a través de la página Agroclima? Bueno, doctor Pablo, muchas gracias por su pregunta, sus observaciones. Pues esta información la hemos tratado de tener, digamos, más a disposición para hacer investigación, pero creería que todavía es muy riesgoso tener un nivel de detalle como lo presentamos nosotros, y con botones florales yo diría que ese riesgo incrementaría, sobre todo para quienes son caficultores y quienes podrían proyectarse o generar, en este caso, algunas noticias que no son o que podrían, digamos, afectar los pronósticos mismos de cosecha a nivel nacional. Entonces, yo creería que habría que tratar la información de una forma en que no corramos ese riesgo para el caso pues, de quererse publicar en la página o en la plataforma. Entonces, no sé si soy claro con la respuesta, doctor. Carlos Ariel Ángel. Hola Carlos, Raúl, buenos días a todos. buenos días. Muchas gracias por la presentación. Y usted sabe, Raúl, que este tema de floración para nosotros ha sido clave, inclusive desde el momento de la llegada de la roya
se planeó toda la estrategia de control con base en los patrones de floraciones. Y gracias a la información que usted y la disciplina fitotecnia y experimentación han suministrado, se han hecho los ajustes para poder dar un manejo más preciso. La pregunta es, ¿qué tanto en términos porcentuales se han notado esas variaciones o esas alteraciones en esos porcentajes de floración entre las distintas, se mostró en las gráficas más o menos en el de niño-niña? Y también si en algún momento ya han tomado datos preliminares en cuanto a cuajamiento. O sea, si la misma tendencia se mantiene, qué tanto se altera el cuajamiento de esa cantidad de floraciones que se obtiene, pues en el mismo sentido de las cosechas, pero también en de saber qué floración proteger exactamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos Ariel. En cuanto a la primera pregunta, los patrones o la forma de distribución de las cosechas semestrales, como lo mostraba yo en el resumen de los 10 o 12 años pues analizados, no varían pues, sustancialmente para el semestre. Lo que sí encontramos ya a nivel de detalle es cómo puede de un mes a otro variar esa concentración o dispersión de la floración. Entonces, eso sí lo entendemos un poco más cuando miramos año a año, y por eso decimos, el registro de floraciones debe ser continuo. No podemos basarnos en que el año pasado ocurrió eventos de mayor magnitud en un mes y quedarnos con ese mismo evento de mayor magnitud para proyectarlo al siguiente año. No, vamos entonces a pues darle mayor importancia a estos registros permanentes, y lo que sí podemos identificar, sobre todo para el caso de manejo de plagas y enfermedades, es que esos mayores eventos en la ocurrencia, incluso de más de un mes. O sea, volúmenes que se esperaban en un mes pueden ser incluso pasarse para el siguiente mes. En cuanto a los porcentajes de cuajamiento, inicialmente en el FIT 1529 evaluamos porcentajes de cuajamiento para mitaca y para cosecha principal. ¿Qué encontramos en ese entonces? Pues la mayor proporción de frutos que alcanzan, o de flores que alcanzan cuajamiento, se encuentran para cosecha principal en esta zona central cafetera. Y un menor porcentaje de cuajamiento se encuentra para las cosechas de mitaca, lo que podría indicar que hay un mayor desarrollo en tamaño de esos frutos para cosecha de mitaca, y cuando analizamos el peso de los frutos para cosecha principal, pues aquí tiene que ver un poco todo el tema de partición de la materia seca. Entonces los frutos se hacen un poco más pequeños cuando analizamos el cuajamiento. Es todo lo que tenemos hasta el momento, Carlos Ariel. Quisiéramos ponerle un poco más de detalle a más registros y más variables en la actividad que tenemos de registro de floraciones, pero usted sabe pues que esto implicaría mayores costos también para la labor. Muchas gracias, Carlos. El usuario identificado como sharami 422. No se le escucha. No, no escuchamos. El doctor Ricardo Acuña tenía levantada la mano. Pero era la misma pregunta de Carlos Ariel sobre el porcentaje de cuajamiento. Ya la contestó. Muchas gracias, Mauro. Gracias, doctor. Carlos Tibaduiza. Hola, buenos días, Raúl. Muchas gracias. Buenos días, Carlos. Raúl, una pregunta. ¿Ustedes de pronto ya tienen una metodología o se podría plantear una metodología para, en base a las floraciones, hacer una recomendación de cuándo y cómo hacer la retención de pases? Carlos, es lo que le decía hace un momento a Carlos Ariel. Para esto tendríamos que tener registros permanentes. O sea, cada periodo, cada semestre es un periodo diferente y ese periodo debe evaluarse. Entonces, la metodología está. La vamos a hacer
mucho más práctica. Es el sueño que tenemos nosotros, pues, para que incluso se ajuste más a las tecnologías que hoy tenemos. Con esa metodología, con toda seguridad, podemos, con una anticipación de 6 a 8 meses, poder tener esta información sobre distribución de pases o distribución proporcional de la cosecha y agrupar o retener esos pases con base en ese registro que se tenga previo. O sea que la herramienta, como la vemos desde la disciplina de fitotecnia, puede ser aplicada fácilmente para que ustedes lo tengan como herramienta en la cosecha asistida. Muchas gracias, Carlos. Juan Carlos López. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Raúl. De verdad, mira, ya son más de 130 hace un ratico participantes. Tu tema es bastante importante. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué tienes de información sobre la parte de abscisión o la información de abscisión en frutos, dependiendo de los diferentes estados de maduración? Gracias. Bueno, sobre todo para estos casos, Juan, donde ocurren con frecuencia periodos de déficit hídrico marcados, la ocurrencia de abscisión de frutos está más asociada a esos periodos. O sea, que hayamos cuantificado periodo a periodo esa pérdida de frutos a partir de las floraciones registradas, pues va muy de la mano con el porcentaje de cuajamiento. En algunos casos, incluso, no es solamente la abscisión de frutos, sino la abscisión de flores. Pues con la abscisión de flores se ha determinado para algunas investigaciones que alcanzan entre un 20 y un 30% de pérdida de flores por diferentes anomalías, y en este caso una de ellas es la abscisión. Entonces, no es solamente en el periodo ya desde que la flor fue contabilizada, sino que también antes de que se desarrolle bien la flor puede ocurrir abscisión, y después en las etapas de desarrollo del fruto puede ocurrir también los problemas asociados al déficit hídrico, que van determinados por la formación de granos negros, incluso en las primeras etapas de desarrollo. Muchas gracias, Juan. Buenos días, muchas gracias por esa presentación, Raúl. La verdad, a mí me sirve bastante. Yo que manejo más que todo el tema de esa parte de floraciones para estar pendiente. Callado, Raúl, te tenía una preguntita. Yo estuve viendo y tú hiciste también una evaluación de la cosecha de esas floraciones, ¿verdad? De la maduración de los frutos. Por ahí vi que mostraste una gráfica en donde era diferenciar en diferentes lugares debido a condiciones climáticas, pero quería preguntarte si tú encontraste una variación dentro de un mismo lugar de forma temporal. O sea, si las cosechas de esas mismas flores que tú evaluaste desde el estado de preantesis fue uniforme después de los 31 semanas o tienen una diferencia de 2 meses, 3 meses. Esto lo digo porque en algunas ocasiones cuando yo he estado evaluando desde preantesis a frutos, hemos encontrado que la cosecha se puede llegar a distribuir inclusive 2 meses, sabiendo que esas mismas flores estuvieron en antesis el mismo día, por así decirlo. Entonces quería ver si tú también encontraste esa variación en lo que has estado evaluando. Ok, muchas gracias. Yo creo que, bueno, en ese orden, claro, hay eventos o magnitudes de registros de floración altos que no necesariamente tienen que madurar o tienen que ser recolectados en un solo momento. Entonces, la forma como se agrupen o desagrupen estos eventos de floración para luego interpretarlos como pases de cosecha o como eventos de recolección, dependen de qué, del clima inicialmente y del manejo del cultivo. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, en las localidades de sur o norte del país, donde las floraciones son más concentradas. Un caso particular, por ejemplo, el de Tambo, Cauca, donde
a partir de un evento muy concentrado, pueden incluso recogerse 2 pases que pueden estar separados 20 días, 25 días, 30 días uno del otro. Para el caso de eventos pequeños, es lo que usted mencionó hace un momento, donde incluso se pueden agrupar. O sea, no porque yo registre floraciones semanales, debería estar recolectando semanalmente frutos que maduran cada 7 o 8 meses. Entonces, esos eventos de floración menores se pueden agrupar en un número de eventos, 3 o 4 o incluso hasta 5 eventos para un solo pase de recolección. Con una diferencia de más o menos 15 días puede estar también variando esa maduración de esos frutos, lo que da como resultado que en el momento de registrar por situaciones administrativas, por el mismo comportamiento de la temperatura en el desarrollo de esos frutos, podemos estarnos desplazando incluso para la estimación de una producción o la distribución de la cosecha, pues podemos desplazarnos de un mes a otro. Eso puede ocurrir fácilmente. Bueno. Raúl, voy a proceder a leer la pregunta de Santiago Jaramillo, que no pudo habilitar. Ok, bueno, señor. Entonces, Santiago pregunta que, de acuerdo a su criterio, ¿cuáles serían las nuevas tendencias de la investigación para el estudio de las floraciones de café? Bueno, Santiago. Mire, yo lo que ponía ahí como proyecciones en el último punto, yo creería que esto tiene que asociarse mucho más a métodos que hoy están en la práctica para otros fenómenos naturales, y entre ellos la fotografía digital, la forma como hoy, por ejemplo, se puede demostrar lo que está ocurriendo con la ocurrencia o la identificación de una plaga, de una enfermedad, y que podamos incluso avanzar hasta ese caso donde podamos, a partir de una fotografía o de una metodología que incluya imágenes digitales, poder interpretar esas proporciones, esas magnitudes de floración en los predios cafeteros. Raúl, finalmente la última pregunta, que esperamos que sea breve, Juan Rodrigo Sanz. Ok, Juan Rodrigo. Buenos días a todos. Sí, va a ser breve. Bueno, primero quiero felicitar a José Raúl por la presentación, muy buena. Siempre me enseña mucho José Raúl. Son 2 cositas. Una, pues nosotros hemos usado siempre los pronósticos que nos ha ayudado a hacer José Raúl en las estaciones, y han sido muy exactos, o sea, han sido una muy buena base para nosotros. Lo otro es una pregunta. ¿Qué tanto pueden usarse, digamos, estas técnicas que estás desarrollando para hacer un pronóstico de la cosecha general en Colombia? Gracias. Bueno, Juan, muchas gracias. El objetivo inicial con el proyecto FIT 1529 para estimación de la producción con base en registros de floración fue, pues, acercarnos un poco a esa metodología o a ese procedimiento actualmente, a partir de la recolección de frutos en un estado avanzado, de frutos verdes. Entonces, hay más garantía del ajuste de ese pronóstico a partir de la cuantificación o el peso de los frutos formados que de las mismas floraciones. Entonces, se tiene como una herramienta que probablemente pueda ser utilizada en algún momento, pero que necesitaría mayores ajustes, porque los errores de estimación comprometen mucho poner en evidencia, digamos, la metodología para un pronóstico. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos si proponemos algo así.